como comentaba, bueno, pues soy la moderadora de esta mesa. Para mí es un honor poder, bueno, pues estar con especialistas en este tema tan interesante y tan, bueno, pues complicado, desde luego, en muchas ocasiones, un tema muy técnico y, bueno, pues la última mesa ya del día. Así que, bueno, unas instrucciones mínimas un poco pues para que todo vaya en orden. Pediría un poco a los ponentes el ajustarse al tiempo, que sea unos 15 minutos por cada una de las ponencias. En esta mesa se han presentado 2 comunicaciones que también pues pediría en la medida de lo posible pues que lo explicaran pues en 5 minutos, que entiendo pues que es poco, ¿no?, para todos ellos, pero bueno, pues así para intentar que nos ajustemos al tiempo y que haya también, en todo caso, espacio para el debate y para las posibles preguntas del público. Sin más, voy a empezar pues a presentar a los ponentes de esta mesa. En primer lugar, la primera persona que va a intervenir es Francisco Pérez, es abogado, licenciado por la Universidad de Castilla-La Mancha y gerente de la empresa Huerto Tornasol. Es una empresa dedicada a la promoción y desarrollo de parques solares fotovoltaicos desde 2006. Es pionera esta empresa en el diseño de parques fotovoltaicos que permitan un uso compatible de la agricultura y la fotovoltaica. En el 2007 desarrolló el primer parque fotovoltaico que compatibilizaba el uso agrario con el fotovoltaico y en la actualidad participa en diferentes proyectos de agrovoltaica en Castilla-La Mancha. Asimismo, es delegado en Castilla-La Mancha de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Él, en concreto, y tal como destacado en su currículum, nos va a hablar del autoconsumo fotovoltaico para actividades agrarias. Cuando quieras. Bueno, pues repito brevemente lo que ya he dicho. Felicito a los organizadores mediante la organización del Congreso. Está siendo muy interesante. Agradezco a la Universidad de Castilla-La Mancha y a Francisco en especial que siempre cuente con Ampier para la organización de estos eventos. Es un honor. Y como os decía, esta mañana hemos podido asistir a ponencias muy brillantes con alto contenido jurídico. Además, es un congreso jurídico, pero yo voy a hacer una rápida presentación más conceptual, más de cómo en Ampier creemos que deberían ser los desarrollos fotovoltaicos en los entornos rurales y en los ambientes agrarios. Muy brevemente diré que Ampier, bueno, pues es una asociación que pretende, bueno, que representa los intereses de los productores de energía, de energía fotovoltaica. Nuestra visión pretendemos ser la asociación de referencia en el sector y, bueno, pues entre nuestros valores está la defensa de las energías renovables como base fundamental del bienestar de la sociedad. Como decía, pues trataré pues, la visión que tenemos de la fotovoltaica en el mundo rural, sector agrario y cómo, bueno, afecta todo esto al cambio climático, cómo creemos que debe ser la participación de la sociedad en esta transición energética para que todos estemos incluidos. El mundo rural, el sector agrario, como gestores del territorio y como una población con actividades de producción de alimentos, que somos, pues es lógico que consumimos energía. Y siempre estuvimos y seguimos estando muy interesados en tener un suministro energético limpio, autóctono, si es posible, y al mejor precio posible. ¿Para qué? Pues para que nuestra actividad sea lo más competitiva en precio y que nuestros productos puedan llegar a nuestras mesas al mejor precio y dejando la menor huella climática posible. Pasamos el sector agrícola. Pasamos más que nada para que vayan visualizando lo que voy diciendo. El sector agrícola ha sido un sector pionero en el uso del autoconsumo fotovoltaico. Dado que la energía es esencial para nuestras producciones, como coste de producción directo e indirecto, abaratarla ha sido siempre clave en nuestro desarrollo. Y este ha sido el afán desde siempre. Igual que hemos intentado optimizar cada gota de agua, en nuestros sistemas pues intentamos optimizar cada kilovatio de energía. Esto es algo vital para nosotros porque competimos en un mercado en franca desventaja con los productos que entran a la Unión Europea de países terceros. En Europa, cada vez más se demanda una agricultura sostenible. Y la fotovoltaica es la energía
la tecnología limpia y autóctona que contribuye a lograr estos objetivos de agricultura comprometida con la transformación energética y con la sostenibilidad ambiental y la reducción, ayudando así a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto, sumado a la fácil adaptabilidad y modulación que tiene la fotovoltaica, pues tenemos los elementos necesarios para lograr una transición energética basada en las renovables y en particular basada en la tecnología fotovoltaica, al tiempo que podemos encontrar una oportunidad de mejora y de competitividad para el sector agropecuario y el mundo rural en general. Hemos de decir que a pesar de la imagen que todavía algunos mantienen del sector agrario, los agricultores y ganaderos no somos ajenos a esta revolución tecnológica que se está produciendo en materia energética, sino que hemos sido pioneros y aspiramos a ser un vector de desarrollo en esta sociedad. Los agricultores y ganaderos, acostumbrados a ser muy diligentes en nuestros procesos productivos, sabemos que el ahorro y la eficiencia son el primer peldaño. La energía en estos sectores la utilizamos de muy diversas maneras, de muy diversas formas. Se utiliza en el sector agrario a través de bombeos de agua, de la maquinaria, de temperatura para invernaderos e instalaciones, en el transporte, en la conservación en frío de los alimentos, en fin, de infinidad de maneras. Y a pesar de todos estos usos, el sector agrario aporta solo el 10% de las emisiones en España. Una vez que vayamos implantando, como ya se está haciendo, las novedosas técnicas de eficiencia energética en las nuevas formas de generación renovable, nuestras emisiones serán ínfimas a corto plazo. A lo que debemos añadir el efecto beneficioso de nuestra gestión vegetal para la atmósfera, así como la captura de carbono de nuestros suelos, lo que nos llevará en pocos años a que nuestra actividad compense la huella de carbono de otras actividades, de otros procesos productivos. Como tecnología renovable de referencia, para nosotros la fotovoltaica es la gran respuesta en este proceso. Tiene la fotovoltaica la capacidad de producir energía a precio más bajo que ninguna otra tecnología. Es limpia, como ya se ha dicho, es inagotable, es autóctona, es modulable. En este punto, pues sería justo indicar que el grueso de los impulsores de la fotovoltaica en España, en sus orígenes, es de base rural. Gran parte del parque histórico, que se montó en 2006-2007, pertenece a agricultores y ganaderos, posiblemente por considerar estas iniciativas como inversiones ágiles y seguras, que después ha demostrado ser que no, y éticas, por supuesto. Hay un alto contenido ético en nuestras inversiones. Y si hablamos del autoconsumo fotovoltaico, es la forma óptima para reducir nuestros costes de producción. La modularidad, como decía, y los nuevos diseños de estructuras nos están además permitiendo combinar los cultivos bajo paneles fotovoltaicos, elevando las estructuras, permitiendo que esas estructuras generen sombras que benefician a las plantaciones debajo de ellas instaladas. A esta simbiosis, a este uso compartido de suelo para la generación fotovoltaica y para la actividad agrícola o agropecuaria, se le viene denominando agrovoltaica. Pero nos gustaría no dejar el tema en el autoconsumo, porque hemos sido capaces y lo seguimos siendo capaces de producir energía para suministro a red o compartir con la red los excedentes de nuestros autoconsumos. No nos queremos, como decía, quedar en el mero autoconsumo, porque esto limitaría nuestras posibilidades y impediría que este complemento, que puede ser muy importante para el medio rural, llegase a las actividades agrarias. El marco normativo lo voy a pasar muy brevemente porque esta mañana pues, han sido
han sido extensas y muy completas las presentaciones que se han hecho. Simplemente haré mención de que hay una normativa europea que nos afecta, la Directiva de la Unión Europea 2018/2001. La normativa nacional tenemos la Ley 24/2013. Se definen los modelos de autoconsumo, sin excedentes, con excedentes. El Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores, que modifica, cambia las reglas del autoconsumo, poniendo a los consumidores, los productores y la sociedad en el punto central para que puedan beneficiarse de la generación eléctrica. El Real Decreto 2044/2019 se regulan las condiciones técnico-administrativas o técnico-económico-administrativas de las instalaciones de autoconsumo, y tenemos otras citas normativas, como son, por ejemplo, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, bueno, que entre sus medidas nos habla del desarrollo del autoconsumo con energías renovables, en la medida 1.4, en la 1.14 el papel, nos habla de la promoción del papel proactivo de la ciudadanía, la descarbonización. Tenemos también la estrategia de descarbonización a largo plazo y la estrategia nacional de autoconsumo, que se está en tramitación, se está desarrollando, y ha de ser, pues, el elemento que establezca las líneas de actuación de fomento y de potenciación del autoconsumo. Vamos a pasar ya a una parte más práctica de mi exposición, en la que veremos las diferentes modalidades de aplicación del autoconsumo fotovoltaico. Como principio diré que España tenemos sol en abundancia y suelo, cubiertas en abundancia. Esto ha de ser nuestra gran oportunidad. Tenemos más de 3.000 o una media de 3.000 horas de sol al año en España, como decía, disponibilidad de cubiertas y de sol en abundancia. Con estos elementos, o en estos elementos, deberíamos encontrar nuestra ventaja competitiva en Europa. Vamos a ver los diferentes modos de autoconsumo que esta mañana se han explicado desde el punto de vista normativo. Lo haremos desde una perspectiva más gráfica, con una ilustración y una imagen, y explicado muy brevemente. El autoconsumo aislado, que no deja, bueno, no es nada más que una instalación desconectada de la red, instalas tus paneles, que con la captación de la luz solar generan energía en corriente continua, un inversor te la transforma en alterna y ya la tienes disponible para los usos de la vivienda. Estas instalaciones aisladas de la red, si no van acompañadas de acumulación, de una fuente de respaldo de batería, pues solamente tendrán disponibilidad en las horas solares. Si a estas instalaciones aisladas de la red se las acompaña de acumulación de baterías, en la que guardes tus excedentes, pues podrás disponer todas las horas del día y de la noche de energía. Las instalaciones de autoconsumo compartidas con la red o conectadas a la red, tenemos diferentes modalidades. Conectadas a la red sin excedentes, es decir, tú tienes una instalación de autoconsumo, instalas un elemento limitador que impide que tus excedentes se viertan a la red. Es decir, tú únicamente consumes de tu instalación cuando tienes generación y lo necesitas, y después cuando no tienes generación, pasas a consumir de la red. Y luego están las instalaciones de autoconsumo con excedentes, que son instalaciones conectadas a la red, en las que tus excedentes los viertes a la red, y ya ahí también se han explicado de esta manera diferentes modalidades de compensación de esos excedentes, igual que también se han explicado las diferentes modalidades que hay de instalaciones conectadas a red, pueden ser individuales o colectivas, pero que no me extenderé porque, como os digo, esto esta mañana se ha explicado con mucho detalle. Hablaré del bombeo solar fotovoltaico, que esta mañana de esto nos ha hablado, y básicamente esto se traduce en una instalación solar que nos genera la energía, la electricidad, para alimentar la bomba que nos remonta el agua del sondeo a un depósito, a una balsa, que después ese almacenamiento de agua podremos utilizar, pues, para el uso que consideremos para regadío, o incluso para generar nuevamente electricidad mediante el turbinón. Mediante turbinas, pues se puede volver a
a generar electricidad, ¿vale? Esto sería el caso del bombeo solar. El riego solar fotovoltaico. También tenemos diferentes modalidades. Puede ser un riego solar directo, como la ilustración que tenemos aquí, en el que ponemos una instalación fotovoltaica que nos alimenta a la bomba, los equipos de riego que tengamos y con esa energía solar movemos los equipos para hacer un riego directo. El mismo caso que en el autoconsumo aislado que teníamos. Si nosotros no tenemos en esta instalación acumulación, si no tenemos baterías, pues podremos regar únicamente en las horas de generación solar. Si esta instalación la dotamos de acumulación de baterías, nos permitirá alargar las horas de riego, pudiendo regar en horas que no tengamos generación solar. Este mismo riego solar fotovoltaico podría ser remontando con la instalación fotovoltaica a una balsa y desde esa balsa, posteriormente, poder regar por caída libre o con equipos ya de menor presión, posteriormente. Sería un riego solar también, no directo, sino a través de una balsa de intermedia, ¿no? El autoconsumo nos permite gestionar explotaciones. En el siguiente ejemplo tenemos una explotación de porcinos completamente aislada en la red y con todas sus necesidades energéticas cubiertas. Se trata de una explotación en la que se instala una potencia de 6,7 kilovatios, lo necesario para alimentar pues, los cebaderos, la iluminación, los equipos de monitorización, ventilación, y está completamente aislada en la red. Entonces, pues bueno, son ejemplos que muestran que la fotovoltaica es la solución energética más económica, interesante y viable para las instalaciones agrícolas y ganaderas. Trataré ahora otro tema que a nosotros en Ampere nos preocupa bastante. Es el tema de la integración, que es otro reto que tiene el sector fotovoltaico y que ahora mismo hay fuertes corrientes en contra del desarrollo de los parques fotovoltaicos, quizá por una falta de explicación de las posibilidades de integración que permite la fotovoltaica. Es decir, nosotros creemos que el desarrollo de la fotovoltaica en los entornos rurales habrían de hacerse con la máxima integración posible en el medio en el que se instalan. Muchos de nosotros, los pioneros en el desarrollo de parques fotovoltaicos en el 2006-2007, pues nos esforzamos por compatibilizar los usos agrarios con las nuevas inversiones que hacíamos. Intentamos hacer instalaciones, un modelo de instalaciones que permitiera que coexistieran las dos prácticas. Intentamos siempre la menor afectación posible al medio rural y a los usos agrarios que había. La experiencia de 14 años después nos demuestra que esta idea es posible, es viable y que medioambientalmente compensa allá donde se ha hecho. Estamos en Castilla-La Mancha, que la viña es un sector principal, la actividad prioritaria. Entonces, en las vides, por ejemplo, podrían encontrarse ventajas potenciales en su producción, utilizando instalaciones fotovoltaicas para tener cierto grado de control de la cantidad de luz que llega a las plantas. La agrovoltaica, así como se denominaría, como decía antes, este uso compartido, la agrovoltaica en el sector vitivinícola puede ser una herramienta de mitigación de los efectos derivados del cambio climático, al tiempo que contribuir a la fijación de la industria en el territorio, que de otra manera en ocasiones se ve obligada a deslocalizarse por la imposibilidad de mantener determinados cultivos en esas latitudes. Mantener la actividad agrícola, creemos que es, bueno, y en particular la vitivinícola aquí en Castilla-La Mancha, tiene un papel principal para mantener la población, el paisaje y los estándares socioeconómicos del medio rural. En este uso combinado de actividades faltaría que solucionar el tema de la viabilidad económica, puesto que
el encarecimiento de las instalaciones fotovoltaicas así instaladas, pues con los precios de la energía, pues todavía no hacen rentable este tipo de instalaciones, pero deberían de promocionarse. Simplemente a nivel de imagen os muestro pues algunos ejemplos de integración total y de coexistencia plena de la generación fotovoltaica con el uso agrario, en este caso concreto viña, donde pues las dos actividades se desarrollan con absoluta normalidad, permitiéndose los usos normales de ambas. Pensamos en Ampier que la rentabilidad económica directa asociada a la instalación no debería ser el único criterio a seguir. Opinamos que hay otras rentabilidades, las sociales, las ecológicas, las demográficas, las medioambientales, las paisajísticas, las laborales también, que deberían también ponderarse y tenerse en cuenta a la hora de el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas. El desarrollo de las renovables en el mundo rural, y en particular la fotovoltaica, más que un problema, como en algunos lugares está pudiendo parecer, debería ser una oportunidad para lo que ahora mismo venimos llamando la España vaciada. Hago una imagen más, os muestro, en el que bueno, pues se ve la coexistencia de usos, el ganadero, el agrícola, instalaciones en las que con la protección de las instalaciones fotovoltaicas pues se permiten cultivos como fresas, frambuesas, que se protegen de peligro, de sol, de calor, en fin, que creemos que este tipo de instalaciones integradas en el entorno, en el paisaje, pues son más positivas y son las que se deberían de promover. Voy a terminar, os dije que iba a ser una exposición muy breve, simplemente recordando, porque así lo aprovechamos cualquier foro que se nos invita para recordar que el problema de los pioneros fotovoltaicos pues no está resuelto. Esta mañana tuvimos un debate respecto de si era una herida ya cerrada o no, de si debería estar ese tema ya enterrado o no. En Ampier esa herida la tenemos muy viva, la tenemos abierta, es un problema no resuelto, hicimos sesiones éticas, ayudamos a madurar una tecnología y a posibilitar unos precios que hoy tenemos un 90% más bajo gracias a nuestras inversiones y bueno, y se nos dejó ahí en la estacada. Nuestro problema sigue sin resolverse, los fondos internacionales vienen resolviendo sus laudos y nuestro tema sigue pendiente y siempre aprovecho para abordarlo. Pues nada más, hasta aquí ha sido mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por tu interesante aportación. La verdad que, bueno, pues ese término que comentabas, ¿no?, de la agrovoltaica, pues la verdad que es desde todo punto de vista muy interesante y todos los beneficios que ha aplicado, la verdad que me parece muy interesante todo. Y bueno, pues sin más dilación, voy a dar la palabra al segundo panelista, al segundo conferenciante, que es el profesor Francisco Delgado. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, es investigador en las universidades de Florencia y Harvard. Entre otras materias de su especialidad destacan sus publicaciones sobre Derecho Municipal, Contratación Administrativa, Urbanismo, Aguas y Medio Ambiente. En la actualidad dirige el Proyecto Nacional de Investigación sobre Energías Renovables y Agricultura de Regadío, en concreto el agua y la electricidad verde. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete desde 2006 y antes también fue magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Él nos va a hablar sobre el autoconsumo eléctrico y el regadío. Aprovecho también para, antes de dar la palabra a Francisco, comentar que las personas que quieran hacer algún tipo de intervención o de pregunta lo puede poner en el chat y yo tomo nota de ello. Y luego en el debate también pues levantando la mano con algunas preguntas a nivel, vamos, poniéndolo en el chat, yo os iré dando la palabra a los diferentes panelistas. Cuando quieras, Francisco. Pues muchas gracias, Miren. Buenas tardes a todos. Sobre el objeto inicial de mi ponencia yo he incorporado un tercer eslabón que es la Ley de Cambio Climático.
Como saben, lleva apenas 20 días entre nosotros y creo que es lo más novedoso que puedo aportar como trabajo de investigación. Es decir, inicialmente iba a tratar qué oportunidades presentan las energías renovables y el autoconsumo para el sector agroalimentario. Y ahora me voy a enfocar más hacia las novedades que aporta la Ley de Cambio Climático. Que ya les adelanto, a mi juicio, esta trilogía presenta interesantes confluencias, sinergias, se dice también, recíprocas, que pueden redundar en el interés de todas ellas. Afortunadamente, las excelentes presentaciones que me han precedido por parte de Francisco Pérez y los del panel de esta mañana sobre las energías renovables y el autoconsumo me permiten pues, pasar muy por encima de los 3 primeros puntos para ir pronto al punto 4. Entonces, sobre los antecedentes de esta regulación, por lo que he dicho, no me voy a detener. Por supuesto que tengo mi opinión y mi opinión es que pues, los recortes consiguieron durante un tiempo paralizar las nuevas inversiones y agravar la crisis económica, la crisis del sector de las renovables y con ello la crisis del empleo y de la economía española en su conjunto. Pero no fueron capaces de impedir que el progreso de estas tecnologías siguiera avanzando fuera de nuestras fronteras, incluso muchas veces de la mano de empresas españolas que acertaron a la hora de internacionalizarse y aprovechar sus conocimientos para, más allá de sus fronteras, seguir desarrollando el sector. Y hoy, con la política de fomento que se puso en marcha en el año 97, a pesar de ese quinquenio negro del año 2010-2015, pues podemos congratularnos de que las tecnologías renovables sean plenamente maduras y competitivas. He puesto en Twitter un hashtag por si quieren sumarse conmigo para dar ahí un dislike, un no me gusta, si voluntariamente les parece. Yo desde luego lo hago cada vez que veo la foto. Pasamos al siguiente. Sobre el marco normativo actual, tampoco me voy a detener demasiado porque ya se ha hecho y comparto la valoración de favorable. No digo que no sea mejorable, pero digo que ha supuesto un cambio radical de 180 grados en favor de las renovables y del autoconsumo en particular, al eliminar trabas burocráticas, técnicas y económicas creadas de manera artificiosa para impedir su desarrollo. En cambio, la normativa actual ofrece modalidades versátiles que perfectamente pueden ser aprovechadas por la agricultura. Y además, pues ofrecen una seguridad jurídica, que es lo que hasta ahora se echaba en falta. Esa seguridad jurídica no la ofrece solo el marco normativo español, lo ofrece también la directiva europea, que también ha sido explicada esta mañana. Yo creo que el hecho de que la Unión Europea haya regulado el autoconsumo y las renovables con un poco más de decisión, pues debe contribuir a ponernos a resguardo de las ideologías políticas negacionistas que por ahí andan pululando y que si llegan a aliarse con el sector del oligopolio antirrenovables, pues pueden crearnos nuevos quebraderos de cabeza. Afortunadamente, hoy en día yo no lo veo a corto plazo, ni mucho menos, y espero que no se produzca nunca. Y estoy con lo que has dicho antes, el sector agroalimentario está dando un buen ejemplo de lo que es aprovechar y hacer una aportación para el conjunto del bienestar de la humanidad. Por eso es que, paso una vez más, aquí sí que les invito también en el hashtag que he creado en Twitter, si están de acuerdo, a que puedan dar un like, un me gusta, a favor de la directiva y a favor de la regulación actual de las energías renovables y del autoconsumo en particular. Bueno, aquí ven distintas modalidades de explotaciones que aprovechan la energía renovable para el autoconsumo, autoconsumo compartido, instalaciones aisladas, sobre las cuales incluso la peculiar instalación de fotovoltaicas sobre los propios embalses, que es una modalidad bastante experimentada y más sencilla y no tan costosa como podría parecer, y que consigue importantes ventajas tanto en mayor producción como evitar la evaporación del agua hasta un 80%, reducir
las algas, mejorar la calidad del agua y ahorrar suelo. Entonces, aquí hay distintos ejemplos de comunidades de regantes que las han puesto. Bueno, con esto no quiero decir que la fotovoltaica sea la panacea para el desarrollo rural y para la agricultura. También presenta riesgos. Y el riesgo que ya se ha puesto antes de manifiesto, que es la competencia por el suelo. Tengamos en cuenta que estas instalaciones pueden pagar 1.500 o más euros por hectárea, lo cual es una rentabilidad que difícilmente pueden alcanzar las explotaciones agrícolas. Y el riesgo que yo veo es que se pueda consumir el suelo fértil, el suelo de regadío, el suelo que tiene más conexiones a la red de distribución, y que pueda ocurrir como ha ocurrido en otros lugares, donde las vegas más fértiles pues han sido comidas por la urbanización, por los desarrollos urbanísticos, del tipo turístico o residencial. Creo que la ordenación del territorio aquí tiene un reto, la ley de cambio climático lo apunta, pero después de mí habrá una intervención de mi compañera Consuelo Alonso, que va a tratar específicamente los temas urbanísticos y ambientales, y por tanto ahí le dejo el guante para que ella lo trate. Yo sí soy de la opinión de que la ordenación del territorio, igual que protege el paisaje, igual que protege la biodiversidad, debe tratar de preservar los suelos agrícolas más interesantes, porque son la base de la agricultura y del desarrollo rural y, por tanto, del mantenimiento de la población en estos entornos. Y con esto paso a la parte final de mi ponencia, que se refiere, como les decía, a la ley de cambio climático apenas 20 días en vigor. Bueno, como ya se ha dicho esta mañana por parte del profesor López Ramón, esta es una ley muy peculiar, es una ley principialista, es una ley programática, no es una ley que contenga una regulación de directa aplicación con medidas que regulen la conducta ni de las personas ni de las administraciones. Es una ley que además nos propone horizontes a largo plazo, a 2030, a 2050, lo cual está bien porque, digamos, teniendo en cuenta la tendencia a la improvisación y a la procrastinación de la política española, pues está bien que seamos capaces de alzar la vista un poco y poner las luces largas en el horizonte. Por eso yo lo que propongo con esta ley es hacer una lectura entre líneas. Quiere decir, que seamos capaces de entender los mensajes que nos está lanzando, ver qué cosas ya está proponiendo e incluso me voy a permitir hacer alguna aportación a cosas que la ley de cambio climático no menciona, aunque hace un buen diagnóstico, pero a mi juicio falta rellenarla con medidas concretas, que son lo que yo voy a proponer. Bueno, pues el cambio climático está claro que es una realidad que afecta a muchos ámbitos, a muchos sectores. Nos hemos propuesto como objetivo no superar 1,5 grados la temperatura del planeta que había en la época preindustrial y sobre todo adaptarnos, ser capaces de evitar pues las consecuencias negativas que esto tiene. Propone, entre otras muchas figuras programáticas y de planificación, un plan nacional del cambio climático, y también la ley hace una apelación a los planes hidrológicos. ¿Qué dice sobre los planes hidrológicos? Pues en primer lugar, que estos deben prevenir los efectos de ese cambio climático. Es decir, episodios incluso de carácter catastrófico, como pueden ser las avenidas, como pueden ser las sequías, como puede ser la subida del mar que afecta a los humedales. Y propone también adaptarnos a las disponibilidades de agua necesarias para las personas, para los ecosistemas acuáticos, para los ecosistemas en general y también para los sectores económicos. Y entonces aquí es donde está la pregunta, donde está el nudo gordiano. ¿Cómo nos adaptamos a las menores disponibilidades de agua que se supone que va a traer consigo el cambio climático? El descenso de la pluviometría. Este es el reto que tiene por delante la revisión de los planes hidrológicos, que está ahora en elaboración y que tendrán que estar aprobados antes de final de año. Bueno, pues yo creo que debemos aprender de la historia y ser fieles a lo que somos. España, y en particular la vertiente mediterránea y los archipiélagos, han sido territorios donde el agua, por naturaleza, aparte de ser escasa, ha sido muy irregular en su presencia en los ríos, la climatología,
Y sin embargo hemos sido capaces de desarrollarnos como sociedad, como economía, a todos los niveles, porque hemos utilizado el ingenio, hemos utilizado nuestra capacidad para construir obras hidráulicas, infraestructuras tales como canales, acueductos, presas, embalses. Esto desde el tiempo de los romanos, no es una novedad. España viene acumulando una infraestructura hidráulica impresionante, pozos, merced a los cuales hemos sido capaces de superar todas esas dificultades y desarrollarnos como sociedad. Por tanto, yo creo que, bueno, incluso se me olvidó decir, las primeras producciones eléctricas fueron con saltos hidroeléctricos, ¿verdad? Con presas donde se turbinaba el agua. Fueron las primeras que se pusieron en explotación en nuestro país. Pues bien, no, para atrás. Para atrás. Ahí. No, uno más. Gracias, bien. No, uno más. Adelante. Vale. Es porque puedan seguir también mi discurso con lo que aparece en la pizarra. Bueno, pues en la Ley de Cambio Climático se menciona la agricultura como la base del bienestar, una de las bases más importantes del bienestar, del empleo y de la población, también de la alimentación humana y, por supuesto, de la biodiversidad. Y aquí quiero romper una lanza en favor de la agricultura, de la silvicultura, como parte esencial del mantenimiento de la biodiversidad en nuestro país. El paisaje ibérico hace muchos años que dejó de ser un paisaje virgen porque ha sido transformado por la mano del hombre. Los paisajes, los hábitats donde está la biodiversidad en nuestro país son gracias a una simbiosis entre agricultura, silvicultura y naturaleza. Y la agricultura hoy en día, para ser sostenible, porque también es un sector vulnerable, para no ser vulnerable y para ser sostenible necesita agua. Es indispensable el agua. Y a mi juicio, este es el reto que tienen por delante la planificación hidrológica, que está en revisión. Ya se ha mencionado antes los principios de resiliencia y de no regresión. Yo creo que si un sector ha demostrado ser resiliente es la agricultura. Tenemos dos crisis económicas, la de la pasada década y la presente, ocasionada por la pandemia, donde la agricultura pues, ha sido, yo creo, un baluarte para el mantenimiento del empleo y para garantizar el bienestar humano. Y creo que tenemos que aprender de la experiencia, aprender del conocimiento acumulado y aprender de las capacidades tecnológicas. Y aquí sí es donde te pido que pases. ¿A qué me refiero? Pues que España tiene por delante, y la planificación hidrológica así lo contempla, un reto de extender al máximo la depuración de las aguas residuales, para mantener la calidad, la limpieza de los ríos, de los ecosistemas acuáticos, pero también es una fuente de generación de nuevos recursos. ¿Cuál es el problema de la depuración? No solo el coste de inversión, que es muy alto, sino el coste de mantenimiento. Y en ese coste de mantenimiento, un input es el energético, el alto coste energético para los ayuntamientos y, por tanto, en la medida en que seamos capaces de incorporar energías renovables al funcionamiento de estas instalaciones, podremos conseguir más aguas disponibles. Y también la desalación. La desalación es una actividad con una larguísima experiencia, más de 50 años en nuestro país, que ha desarrollado unas tecnologías de conseguir el agua, osmosis inversa y otras, cada vez a precios más asequibles. En las islas prácticamente es la fuente principal de abastecimiento de agua y también en muchas poblaciones de nuestra costa mediterránea. ¿Cuál es la dificultad para que la desalación se extienda? Pues nuevamente tenemos que es el coste energético. Sin embargo, aquí tenemos una nueva oportunidad para las energías renovables, porque merced al abaratamiento drástico que han conseguido las renovables, es posible producir agua a precios que ya son competitivos. Y voy a poner el ejemplo del acueducto Tajo Segura. Los regantes del acueducto Tajo Segura, entre tarifas y peajes, están pagando del orden de 14 céntimos de euro por metro cúbico. Si tenemos en cuenta que la producción de un metro cúbico de agua desalada consume 3 kilovatios hora, no llega a 3 kilovatios hora, y tenemos en cuenta el precio que se paga a los
productores de energías renovables, por ejemplo, aquellos que hacen vertido a la red o aquellos que producen compensación por esos vertidos y que están en el orden de 4 o 5 céntimos de euro por kilovatio, quiere decirse que entre 14 céntimos que pagan los regantes del trasvase Tajo Segura y los 15 céntimos que puede costar ese metro cúbico de agua desalada, pues prácticamente están a la par. Por tanto, esto no es ninguna utopía, no son ningunos cantos de sirena. Yo creo que los planes hidrológicos y el plan Next Generation harían muy bien en apostar, no tanto por las restricciones, no tanto por aplicar el principio de regresión, porque a mi juicio esto sería un principio de regresión, aplicar restricciones, cuando hay una alternativa que hoy nos permite disponer del agua necesaria para mantener la agricultura, los ecosistemas acuáticos y las necesidades humanas. Esta mañana, ya para terminar, quería decir que esta mañana Rocío Ortiguela nos contaba esa anécdota de una pareja que pensaba ponerle a su niña, que estaban esperando, Mariluz, pero que a la vista del precio de la luz habían pensado en ponerle Marisol. Bueno, yo creo que esta dicotomía, ¿verdad?, este dilema cada vez va a ser menos, porque las energías renovables nos dan una oportunidad de disponer de energía limpia, de energía asequible y de la energía necesaria para atender las necesidades humanas, económicas y ambientales, entre ellas la de disponer agua, que es un elemento vital e indispensable. Y ese agua también debe estar disponible para la agricultura. Creo que es la misión de las autoridades coger este toro por los cuernos y, por tanto, aplicarse a la tarea. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias al profesor Francisco Delgado por también su brillante intervención. También me ha parecido, desde luego, muy interesante todo lo que ha aportado y, desde luego, un acierto el haber hecho una referencia pues, a la ley de cambio climático, que, como decía, pues lleva muy pocos días en vigor y, desde luego, pues a las aportaciones respecto a las carencias que él considera que hay en la ley. Bien, sin más dilación, doy la palabra a la tercera panelista de la mesa, la profesora Consuelo Alonso. Ella es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigadora del proyecto de investigación Renovables y Regadío. Entre las líneas de investigación que ha seguido destaca el derecho ambiental, responsabilidad patrimonial de la Administración, el derecho de la Unión Europea y las cuestiones de igualdad de género. Es autora de 4 monografías, ha contribuido en una veintena de capítulos en obras colectivas y publicado numerosos artículos de las más prestigiosas revistas especializadas de la disciplina, ha impartido conferencias en diversas universidades, tanto españolas como extranjeras, es investigadora del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, miembro del Grupo de Investigación Observatorio de Políticas Ambientales y es la única jurista del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ella nos va a hablar sobre las leyes urbanísticas y ambientales que antes adelantaba el profesor Francisco Delgado. Cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, yo quería expresar mi satisfacción, ¿no?, por estar hoy aquí en este congreso tan importante que apuesta decididamente por el compromiso medioambiental y el cambio del sistema desde el uso de las energías procedente de los combustibles fósiles a estas energías alternativas y particularmente por el autoconsumo. Y es un placer para mí enorme hacerlo, además, rodeada de tan buenos profesionales y queridos compañeros. Y para hablar, bueno, pues de un tema tan sugerente como el que se me ha propuesto desde la dirección, desde los organizadores del Congreso, que es las licencias urbanísticas y ambientales para la instalación de estas, o para la ubicación de la puesta en marcha de estas instalaciones de autoconsumo. Bien, partimos del complejo procedimiento que hay que seguir pues para poner en funcionamiento una instalación destinada al autoconsumo, que pasa, como sabemos, pues por la concurrencia de diversas autorizaciones y permisos de diverso carácter, fundamentalmente de carácter técnico, pero también de carácter medioambiental y de carácter urbanístico, que tienen una dificultad añadida en cuanto que muchas de ellas se resuelven por administraciones públicas diferentes, de ámbitos territoriales también diversos, estatal, autonómico, local.
regulados en muchos casos en normativas sectoriales dispersas, que no están unificadas en un solo texto, que están en continua modificación, como hemos podido ver a lo largo de esta mañana y esta tarde también. Se han visto cuáles son estas diferentes normativas y que descienden también hasta el ámbito local, donde también tienen algo que decir las entidades locales a través de sus ordenanzas. Y que se someten en algunos casos también a trámites complejos, a un exceso de trabas burocráticas que no facilita su implantación. Igualmente, los procesos resolutorios en muchos casos son largos. Bueno, nuestro derecho, particularmente la legislación de las comunidades autónomas, haciendo suyo el mandato que le impone la Directiva Europea de Renovables, a las que ya se ha hecho alusión antes, de 2018, pero también la Ley de Economía Sostenible, ya que fue pionera en esta materia, y el Plan Nacional Integrado de Economía y Clima, pues han tratado de reaccionar contra estas dificultades autorizatorias, fundamentalmente tratando de simplificar los procedimientos que de ellas dependen, los procedimientos autorizatorios para aquellas instalaciones que entran dentro del ámbito de su competencia, pero también haciendo una labor encomiable para aligerar los trámites de otras intervenciones no autorizatorias, pero que le corresponden dentro de ese procedimiento administrativo, como son los trámites ambientales y los trámites urbanísticos, cuya competencia le corresponde a estas entidades locales gracias al reparto competencial de los artículos 148.1.9 y 1.9 de la Constitución y 149.1.23 del propio texto constitucional, y también las competencias que en materia urbanística le brinda el artículo 148.1.3 de la Constitución. Igualmente es encomiable la labor que hacen las entidades autonómicas, las comunidades autónomas, para sustituir determinadas autorizaciones previas por otros títulos de intervención más expeditivos, como puede ser la comunicación previa o la declaración responsable, sin renunciar a esta función de control. Bien, para analizar estas actuaciones que debemos observar para poner en marcha una instalación de estas características, partimos del esquema. Si quieres, Irene, pon la diapositiva anterior, donde desarrollo cuál es el esquema autorizatorio. Partimos del esquema básico que para la puesta en marcha de estas instalaciones de producción en general de energía eléctrica diseña la Ley del Sector Eléctrico del 2013. Este es un procedimiento que, si bien depende del tipo de instalación, ¿no? Que a su vez está en función del tamaño de la misma, de la potencia, del tipo de autoconsumo, de las reglas que al respecto ha desarrollado el Reglamento 244/2019, también se ve condicionado por otros factores, como son los impactos ambientales que provoca en el suelo en que se localiza esta instalación, como acabamos de ver, la compatibilidad con la planificación urbanística y también la superficie que ocupa. Bien, en cualquier caso, sea cual sea este procedimiento, vemos, y así lo he subrayado en marrón y en verde, que hay trámites y procedimientos o trámites e informes ambientales, son estos en verde, la evaluación de impacto ambiental y la licencia de actividades clasificadas, y trámites urbanísticos, la localización de las actividades y la licencia de obras. Bien, nos vamos a referir en primer lugar, puedes pasar la diapositiva, a la evaluación de impacto ambiental como primero de estos trámites ambientales. Aquí. Bueno, nos referimos a ella porque es el primer trámite ambiental o la primera fase ambiental que hay que tramitar conjuntamente con el documento técnico de la instalación, es decir, con todas esas condiciones de carácter técnico, de carácter eléctrico para poner la instalación. Conviene que despejemos las dudas acerca de si es exigible o cuándo es exigible una evaluación de impacto ambiental para las instalaciones que nos ocupan, para las instalaciones de autoconsumo.
La respuesta en principio podría ser muy simple, ¿no? Viendo el catálogo, viendo los anexos de la legislación estatal y los catálogos de la legislación de las comunidades autónomas, pues en principio no se necesitaría una evaluación de impacto ambiental para estas instalaciones. ¿Por qué? Porque no se contempla ni en el anexo 1, donde se regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, ni tampoco a la evaluación ordinaria con afectación a áreas protegidas, ya por ser protegidas por la Ley de la Biodiversidad o por la Red Natura 2000 o por diversos instrumentos internacionales. Tampoco parece que se exija para la evaluación ambiental simplificada. Bien, es verdad que esto depende de la potencia instalada, o la mayor parte de los criterios para determinar si un proyecto debe pasar o no por este trámite ambiental, depende de la potencia de la misma y de la superficie ocupada. Y como nos han explicado anteriormente, pues en las explotaciones y las fotos también que se han proyectado, que ha proyectado Francisco Pérez, pues muchas o algunas explotaciones agrarias pues pueden tener una superficie en hectáreas pues bastante extensa. Con lo cual, y dado que la legislación de evaluación de impacto ambiental no excluye per se el autoconsumo de estos proyectos que deben ser sometidos a este trámite, a este informe, pues entonces tendremos que ir examinando una por una cuál es la legislación estatal y, por supuesto, también cuál es la legislación autonómica aplicable. Porque, como sabéis, las comunidades autónomas tienen la competencia para establecer normas adicionales de protección en materia de medio ambiente, con lo cual pueden, si así lo desean, ampliar el catálogo de proyectos que están sometidos a evaluación de impacto ambiental. Y determinar si un proyecto debe o no someterse a este trámite es muy importante. ¿Por qué? Por las consecuencias jurídicas que nuestro ordenamiento anuda a la falta de evaluación de impacto ambiental, que puede llevar a la anulación del procedimiento autorizatorio principal en el que el mismo se inserta, en el que este trámite ambiental se inserta. No obstante, aquí os dejo también dos apuntes, que es esta, bueno, como anécdota casi, es este nuevo Real Decreto Ley del año 2020 que permite excepcionar de alguna manera, ya sea por el gobierno del Estado o por el gobierno de las comunidades autónomas, algunos proyectos relacionados con la obtención de energía renovables, siempre y cuando estén financiados por los fondos de recuperación europea. Bien, es verdad que con las condiciones que el propio Real Decreto Ley establece. Y luego también la conveniencia que en algunos casos se ha planteado, como en la Comunidad Autónoma de Murcia, de hacer un balance dentro de los proyectos de generación de energía, un balance de los impactos ambientales que conlleva, pero también de los beneficios ambientales que conlleva un proyecto de estas características. Puedes pasar la transparencia. Bueno, el otro trámite ambiental en el que me interesa detenerme es en la licencia de actividades, llamada también licencia de actividades clasificadas o licencia de funcionamiento. La finalidad de la misma, y esto ahora explico por qué lo pongo de manifiesto, es evitar que la instalación produzca molestia, insalubridad, nocividad o peligro, fundamentalmente bueno, pues para las personas, para la calidad ambiental. Bien, estableciendo a tal efecto pues, las medidas correctoras oportunas que permitan evitar o disminuir estas afectaciones. Lo digo porque no es una licencia, como desde algunos sectores, ¿no?, a favor de las renovables parece considerarse, no es una licencia que regule la actividad económica, es una licencia que regula la afectación medioambiental, una afectación medioambiental que no es excesiva, cuyo impacto ambiental pues, no es muy grave, pero que sí que puede causar pues, algunos impactos, por ejemplo, en materia de ruido, por ejemplo, en materia de vibraciones, por ejemplo, en materia de olores, por ejemplo, en salubridad, ¿no?, las conducciones correctas a las redes de saneamiento respectivas, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, prescindir de ella pues no me parece oportuno, aunque ya digo que en algunos foros pues se está reivindicando su arrumbamiento. Incluso se afirma que no es necesario obtener esta licencia de actividades clasificadas. Bien, la regulación de esta licencia de funcionamiento se contenía antes a nivel estatal en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961. Este reglamento fue derogado por la Ley de Calidad del Aire a favor de la competencia de las comunidades autónomas que así lo tuvieran regulado. Las comunidades autónomas, en una normativa ciertamente dispersa, pues hacen fundamentalmente, o la mayoría de ellas, un control integrado de la contaminación de cada una de las instalaciones que pudieran tener efectos medioambientales negativos, sometiéndolas a diferentes figuras o diferentes grados de control. Aquellas que están exentas, ¿por qué? Porque su componente o su impacto medioambiental es muy escaso, o aquellas que se sometan a calificación medioambiental, aquellas que se sometan a autorización ambiental integrada o incluso a evaluación de impacto ambiental. La importancia de llevar a cabo este trámite este trámite no se puede saltar por las mismas consideraciones que hemos hecho con respecto a la evaluación de impacto ambiental. Su omisión conlleva consecuencias jurídicas importantísimas, desde sanciones, desde multas muy elevadas, a la suspensión, prohibición y clausura de actividades. Y en esto, bueno, pues el derecho administrativo pues tiene que dar bastantes lecciones al derecho penal, porque la responsabilidad de las personas jurídicas nunca se ha cuestionado. Es posible cerrar una instalación porque no cuenta con en este caso, con un permiso de estas características. Bien, una última apreciación que tengo que hacer: cuando esta licencia de actividades clasificadas sea exigible por la legislación autonómica, hay que tener en cuenta que la misma debe ser previa o simultánea a la licencia de obras. Se evita con ello una práctica de que tú puedas comenzar a realizar las obras sin tener en cuenta cuáles son estas correcciones o estas condiciones que para el ejercicio medioambiental de la vida debes realizar. En cualquier caso, y una vez más, pues tendremos que estar a lo dispuesto en cada una de las legislaciones autonómicas y a los criterios de inclusión y exclusión que las mismas manejas, algunas de las cuales pues ya están expresadas en la transparencia y en cualquier caso en el trabajo que he facilitado a los organizadores del Congreso. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. Y pasamos a las exigencias urbanísticas y vamos a la siguiente a examinar brevemente la localización de las instalaciones de renovables. En este sentido, la mayor parte de las comunidades autónomas han tratado de permitir o están tratando de permitir la ubicación de las instalaciones renovables en suelos no urbanizados, suelos no urbanizables. O en suelos rústicos o en suelos rurales, como los queramos llamar, incluso haciendo compatible el agrovoltaico del que nos hablaba anteriormente pues Francisco Pérez. El peligro, como ha señalado también mi compañero Francisco Delgado, es que en muchos casos se hace desoyendo las afecciones ambientales que pueden causar la generación de este tipo de energía en estos espacios. Fundamentalmente las eólicas, no tanto la fotovoltaica, por lo que anteriormente se ha dicho, pero también las eólicas, por los ruidos, por la afectación al paisaje, por el riesgo que conllevan para las aves, etc. Por lo tanto, tendríamos aquí, o todavía falta, que exploremos un poco más, que investiguemos un poco más cuáles son las alternativas y concretas posibilidades que para la instalación de este tipo o para la ubicación, la localización de este tipo de instalaciones nos puede proporcionar el suelo urbano, por ejemplo, la instalación de las placas solares en los edificios y en las construcciones, incluso imponerlas, como ya hacía la anterior ley de cambio climático y bueno, ahora parece también que avanza al desarrollo reglamentario de estas imposiciones la nueva ley. En el suelo no urbanizable también, este suelo sería muy apropiado también para la ubicación, para la implantación de explotaciones
o sea, de energía renovable destinadas a nutrir de energía a las explotaciones agrarias, como ya hacen algunas comunidades autónomas. Bien, en cualquier caso, la instalación de estas, o la localización de estas instalaciones en este tipo de suelos o en cualquier otro pasa por la adecuada ordenación y zonificación del territorio, como ha comentado mi compañero Francisco Legado. Evidentemente, para esto, la ley estatal del 2008 pues, establece una serie de limitaciones importantes, pero también las comunidades autónomas son muy conscientes de esta realidad y también establecen condiciones y criterios importantísimos para que se pueda efectivamente localizar este tipo de instalaciones en estos suelos. Ahí tenéis pues, algunas de las consideraciones. Bien, el último de los trámites medioambientales, pasa la diapositiva, el último de los trámites que se exigen para la autorización de este tipo de instalaciones de trámite de carácter urbanístico sería la licencia de obras. La licencia de obras es un mecanismo de intervención administrativa a través de la cual, bueno, pues la administración supervisa las actuaciones y los usos que se van a realizar del suelo y, bueno, pues lo que hace es controlar que efectivamente los mismos se ajustan a la normativa en vigor. Es una licencia reglada y es una licencia de tracto único, con lo cual, bueno, pues se residencia en la competencia municipal, son los ayuntamientos los que otorgan estas licencias. Bien, o sea que el margen de discrecionalidad en este tipo de licencias es bastante reducido, ¿no? Bueno, la legislación autonómica, a pesar de que la competencia es municipal de los ayuntamientos, la legislación autonómica ha impuesto que en algunos casos estas licencias de carácter previo, estos títulos de intervención administrativa de carácter previo al ejercicio de la actividad por parte del interesado, se sustituyan por otros procedimientos más ágiles como la declaración responsable y la comunicación previa, que hace directamente el titular de la instalación ante el ayuntamiento, pues poniéndole de manifiesto que va a realizar una actividad de estas características. Entonces se sustituye este control previo que realiza la administración por otro control ex post, lo cual no merma en absoluto las competencias que tienen las administraciones locales de supervisión en su caso de sanción, es decir, no merma para nada la disciplina urbanística. En general, ¿cuáles son los criterios para sustituir esta autorización previa por una declaración responsable, por una comunicación previa? Pues son que la finalidad sea el autoconsumo, solamente se establece para determinadas instalaciones y obras. Ahí los tenéis, fundamentalmente, pues que se construyan en los tejados de los edificios o en las pérgolas de los aparcamientos, o vayan a estar destinadas a ser puntos de recarga en los vehículos eléctricos y que cumplan determinadas características. Esto depende de la legislación autonómica que vayamos manejando. Ahí tenéis algunos de los ejemplos. Unos exigen que se localicen en parcelas de suelo urbano, exigen también, por supuesto, la gran parte de ellas, que no haya afectación a los bienes culturales o catalogados, o que no se implique de alguna manera la estructura o que no haya impactos en la estructura de la edificación, etc. Bien, en este sentido, la práctica totalidad de las legislaciones autonómicas han optado por esta vía, pero precisamente pues, la Comunidad Autónoma de Madrid, que justo en el año 2020, a principios del año 2020, pues modificó notablemente su legislación en materia urbanística para considerar que la licencia previa ya no era el mecanismo habitual de intervención administrativa, sustituyéndolo para un montón de actuaciones del uso del suelo por la comunicación previa o la declaración responsable,
pues no haya tenido o no haya considerado expresamente que se exime de licencia de obras las instalaciones de alguna manera de autoconsumo. Bien, y ya pues como conclusiones, bien, es verdad que según lo que hemos dicho, pues se ha avanzado mucho todavía por la simplificación, o sea, se ha avanzado mucho por la simplificación de los procedimientos, por la unificación de los trámites en un solo órgano, el sistema de ventanilla única, por la agilización de los plazos, por la facilitación de los trámites o las trabas burocráticas, no solo en el aspecto digital, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Bueno, esperemos que esto ya pues se vaya consolidando como una realidad y efectivamente pues todos aquellos que quieran, bien por razones económicas, bien por razones medioambientales, optar por este otro sistema de generación de energía, pues puedan hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Chelo Alonso también por su brillante aportación. Desde luego pues ha puesto de manifiesto pues la complejidad, ¿no?, procedimental que hay en todo ese tema también administrativo. Y efectivamente, como decía ella, pues por lo menos hemos ido pues mejorando en cuanto a pues a una mayor flexibilización y una mayor simplificación, pero como dice ella, pues todavía queda mucho por hacer. Bien, vamos ya con la cuarta intervención, la cuarta panelista. Ella es la profesora Gracia Lucena. Ella es catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de Albacete. Ha participado en varios proyectos de investigación en temas de sostenibilidad ambiental y temas de fiscalidad, también pues, en renovables y agricultura y regadío. Es autora del libro de oportunidades fiscales para la conservación de la biodiversidad en los espacios naturales protegidos y coautora en el libro sobre fiscalidad de los residuos en el ámbito económico. Bueno, pues ha realizado numerosos capítulos de libros y artículos en revistas jurídicas especializadas en la materia, y ella también ha participado en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o administraciones en este ámbito en el que ella es especialista. Ha participado también en muchos congresos, seminarios, jornadas en ámbito ambiental y fiscal. En concreto, ahora su intervención va a tratar sobre la tributación e incentivos fiscales. Cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la iniciativa de este congreso, más conveniente en estos momentos que nunca, en el que se ha puesto de manifiesto que evidentemente el medio ambiente es esencial para la salud humana, y mantener la biodiversidad y evitar el cambio climático son esenciales para la vida. Agradecer a los organizadores, Francisco Delgado, Nuria Garrido, por la invitación cursada y que me permite poner mi granito de arena a través de una propuesta que evidenciaré al final de mi intervención, y de la que ya tengo que apuntar que la fiscalidad en sí misma y sin la ayuda del resto de los sectores del ordenamiento jurídico no puede llegar o no puede producir los efectos queridos. Bueno, la tributación sobre la energía, dada la estabilidad recaudatoria, dada también la poca flexibilidad en la demanda de este producto, pues se ha convertido en el máximo exponente a la hora de establecer, a la hora de fijar los impuestos a nivel europeo. Y así se evidencia en la mayoría de los países de nuestro entorno. Como pueden observar en esa presentación, la mayoría de los impuestos que gravan los productos o que inciden en el medio ambiente tienen que ver o están relacionados directamente con la energía.
Además, lógicamente, la mayor parte de los ingresos fiscales de los Estados miembros de la Unión Europea, como consecuencia de esa misma situación o de la situación que acabamos de mencionar, pues también procede, lógicamente, de la fiscalidad o de la energía. Eso determina que, lógicamente, el volumen de ingresos producidos, el volumen de ingresos a los que están acostumbrados los Estados miembros como consecuencia de esa fiscalidad que recae sobre el medio ambiente y específicamente en los productos energéticos, sea importante y sea muy valorada, pretenda, por lo tanto, mantenerse y equilibrarse en el transcurso del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que sucede en España? Bueno, pues España, dadas las peculiaridades y la distribución competencial entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales en materia tributaria, tenemos la situación de ese triple nivel competencial, de ese triple nivel de fiscalidad que afecta de forma decidida y de forma directa a la fiscalidad de la energía o a la energía en este sentido. Por lo tanto, vamos a contar con impuestos que van a gravar específicamente la energía, tanto desde el punto de vista estatal como desde el punto de vista autonómico, pero también estos impuestos locales. Hoy he pretendido hacer un esquema de todos los tributos que afectan en ese triple ámbito competencial a la energía y que me van a permitir que no reproduzca, ¿no? Simplemente comentar que la convivencia de estos tributos, de estos impuestos en los distintos ámbitos, no solamente ha sido conflictiva. No sé qué pasa a la presentación, que vuelve a la de atrás. Vamos a ver, un momento, por favor. Vale, pues lo consigo mantener ahí. Decía que la convivencia con estos tres niveles competenciales, estos tres niveles impositivos, no ha sido pacífica en todos sus aspectos, y han sido numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional que han recaído sobre fiscalidad ambiental, y no solo en relación a esa posible invasión o esa posible doble imposición que se ha argumentado en relación a esos distintos impuestos, esos distintos niveles impositivos, sino que ha llegado incluso a plantearse su posible incompatibilidad con el derecho de la Unión Europea, y los casos que han llegado o los que tienen directamente relación con el ámbito energético han sido no solamente el del canon eólico de Castilla-La Mancha, sino también el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, cuya sentencia es de este mismo año y muy reciente, de marzo de este año. Muchos de los tributos que aparecen recogidos en ese esquema han sido definidos o aparecen calificados en la exposición de motivos como impuestos ambientales. Impuestos ambientales que lo que pretenden es incidir en una finalidad o incidir en afecciones o cuestiones que afectan negativamente al medio ambiente, que tienen, por lo tanto, una finalidad extrafiscal y no cumplen la función recaudatoria específica que vienen a cumplir los tributos en sentido estricto. Sobre estas circunstancias, estos elementos que deben estar presentes en un impuesto para que tenga la condición de impuesto ambiental, que tenga esa finalidad extrafiscal que caracteriza, expresa la condición de ambiental de esos tributos, se han expresado numerosas sentencias del Tribunal Constitucional en diversas de esos conflictos que comentaba en relación a la convivencia de estos impuestos o de los impuestos que han ido aprobando, sobre todo las comunidades autónomas, en las que han apreciado un terreno baldío en relación a la
actividad por parte del Estado y que han permitido, insisto, al Tribunal Constitucional establecer determinadas notas características a efectos de fijar, a efectos de determinar cuando estamos ante un auténtico impuesto ambiental. Esa situación de impuesto ambiental tiene que ser, como nos ha dicho el Tribunal Constitucional en una primera sentencia del año 87, cierta y no aparente, y debe concretarse en la estructura del tributo. No basta con que el legislador en su exposición de motivos estime o pretenda que cumpla esa función ambiental, sino que debe establecerse, debe percibirse de toda la estructura del tributo. Además, debe tener o debe gravar efectivamente esa capacidad contaminante, esos efectos negativos que inciden en el medio ambiente. Se afecta además la afectación de la recaudación a la reparación de las cuestiones ambientales o de las afecciones ambientales que se puedan producir y, sobre todo, debe contener, debe permitir cambiar la actitud del ciudadano sobre el que recae esa tributación ambiental que permita incidir o que permita proteger el medio ambiente. Analizando y estudiando todos los impuestos que hayamos mencionado y que recaen todos ellos en esos tres ámbitos competenciales en el sector eléctrico, debemos decir que en este caso esos tributos no discriminan en función del origen de la energía y, por lo tanto, la energía eléctrica que se grava en esos ámbitos competenciales, en esos impuestos que recaen sobre la electricidad, no distingue, no se establece o no se incentiva el hecho de que proceda de origen renovable o no, sino que ese gravamen, insisto, es exactamente igual para toda la energía procedente. Es más, si en algún momento se ha discriminado ese origen, ha sido no para incidir o no para beneficiar o no para favorecer la energía eléctrica procedente de energías renovables, sino precisamente para gravarla, como es el caso del canon eólico, en el que lo que se somete a tributación, en principio, son los aerogeneradores, los parques eólicos, y en los que habría que plantearse si lo que realmente se está grabando en esas circunstancias o en ese hecho imponible, a pesar de lo que pretende el legislador, es precisamente esos sitios específicos, esa capacidad que implica el parque eólico, dado que un parque eólico no puede establecerse en cualquier sitio, sino que debe reunir unas características especiales de viento, de ubicación, de accesibilidad, para que sea rentable, para que pueda establecerse un parque de estas características. En estos momentos deberíamos preguntarnos si lo que existe en España, lo que tenemos en España en relación a la fiscalidad sobre la energía, se adecúa a las exigencias internacionales para combatir el cambio climático y sus efectos, o si podemos hacer más. Pues los principales hitos en esta lucha contra el cambio climático no solamente derivan del derecho de la Unión Europea, sino también de la OCDE. Y debemos decir que en España, hasta el momento y a nuestro juicio, poco se ha hecho para poder favorecer esa atención a las energías renovables. En la actualidad, y de carácter muy reciente, parece que nos hemos puesto las pilas y no solamente contamos con la Declaración de Emergencia Climática de enero del 2021, sino también ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima también para el periodo 21-30,
y la novísima Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ahora bien, a nuestro juicio, debemos decir que la efectividad a la que lleguemos con esta normativa, con estas declaraciones de intenciones, tendrán que ser evidenciadas con más que simples mandamientos como los que establece o como los que se recogen en la Ley del Clima, en la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Por lo tanto, habrá que actuar de manera más contundente. ¿Qué incentivos fiscales, qué actuaciones aparecen fomentadas desde el punto de vista fiscal en relación a las energías renovables? Volviendo en este momento de nuevo a esa triple capacidad normativa, a esa triple situación competencial característica de España, vamos a analizar o vamos a citar de manera muy resumida cuáles son los incentivos, cuáles son las normas tributarias que permiten acogerse a determinados beneficios fiscales por lo que se refiere o por lo que respecta al autoconsumo derivado de energías renovables. Pues bien, en el IRPF a nivel estatal no existen normativa o no existen datos específicos que nos permitan aplicar ningún tipo de beneficio fiscal a las inversiones de autoconsumo. Y en este caso han sido las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas, las que han establecido, las que han regulado en la actualidad y otras que ya han caducado esas posibilidades de poder aplicar subvenciones o beneficios fiscales para energías renovables o energía eléctrica derivada o destinada al autoconsumo. En este caso tenemos a Navarra, la que permite la aplicación de un 15% de la cuota íntegra, una deducción del 15% de la cuota íntegra de la inversión realizada para obtener energía eléctrica para el autoconsumo. O Valencia, en el que el porcentaje de beneficio fiscal alcanza el 40% de la inversión con un límite cuantitativo. Por lo que respecta al impuesto sobre sociedades, resulta llamativo que a partir de ese periodo negro, como nos ha comentado Francisco Delgado, en el que las energías renovables y el fomento de las energías renovables parecieron en su momento endemoniadas y no suponían, no permitían la aplicación de esas subvenciones, en las que se paralizó, en las que el déficit tarifario iba de todas aquellas inversiones, se eliminaron esas posibles deducciones en el impuesto sobre sociedades y solo con carácter general se mantiene una deducción, insisto, no específica, pero sí general, que podría traerse a colación para las inversiones destinadas al autoconsumo y que aparece recogido en el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, permitiendo un 25% de deducción fiscal en este impuesto de carácter estatal. Por lo que respecta al IVA, el tipo general es del 21%, no hay una percepción o no hay un establecimiento de un tipo reducido, como sí sucede en otros países, para la generación de energía eléctrica para el autoconsumo, pero sí que aquí se diferencia en función de que en el caso en el que estemos ante excedentes de ese autoconsumo y se viertan a la red eléctrica, en cuyo caso estaríamos ante la condición o con la condición de empresario profesional a efectos de IVA y se gravaría, insisto, con ese 21%, o para el supuesto en el que no se produce ese excedente, no se vierte, por lo tanto, a la red eléctrica y en ese caso se ha estimado que el sujeto que realiza esa actividad no tendría la consideración efectiva de empresario o profesional, por lo tanto, no se gravaría o no estaría grabado este autoconsumo a efectos de IVA.
Por lo que respecta al impuesto especial sobre la electricidad, el artículo 93 recoge, no sé qué le pasa a la presentación, que va y viene, recoge una reducción, un supuesto de no sujeción, de manera que permitiría que aquellos sujetos destinados, aquellos sujetos que generan energía eléctrica para el autoconsumo, siempre y cuando no superen los 100 kilovatios de energía eléctrica producido por ellos mismos, implicaría la no realización del hecho imponible de este impuesto especial sobre la electricidad. Por lo que respecta al impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, sobre el que ya he comentado que ha recaído una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estimando totalmente compatible el impuesto con el derecho de la Unión Europea y por lo tanto volcando o lanzando el balón de nuevo al tejado del derecho español. En este caso es la Comunidad Foral de Navarra la que contempla dos supuestos de exención que va a permitir no gravar aquella energía obtenida de energías renovables para el autoconsumo eléctrico, también siempre y cuando no se superen los 100 kilovatios. Por lo que respecta al ámbito autonómico, el canon eólico, en nuestro caso el de Castilla-La Mancha, en el artículo 4.2, sí que establece la exención, en este caso, del impuesto para aquellas instalaciones que estén destinadas al autoconsumo eléctrico. Y también para los impuestos que inciden sobre el medio ambiente en la comunidad de Extremadura y en Valencia, también se contempla la exención para la aplicación de este impuesto siempre y cuando se destinen también al autoconsumo. En el ámbito local son 3 los tributos, los impuestos que pueden incidir en el autoconsumo de energía eléctrica y podríamos decir que incluso se sitúan a la vanguardia respecto a este nuevo enfoque de ese autoconsumo del que se ha estado hablando durante todo el Congreso y que parece haberse incidido más a través o después de la aprobación de la directiva del 2008 y con la directiva, perdón, del 2018 y con la directiva del 2019 que ahora mencionaré. Bueno, en este caso, el impuesto sobre bienes inmuebles permite que los ayuntamientos, a través de las ordenanzas fiscales, puedan establecer una bonificación de hasta el 90% para aquellos bienes que tengan la consideración de inmuebles de características especiales, que serían, por ejemplo, los aerogeneradores, o que se permita aplicar una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para aquellos inmuebles que hayan instalado mecanismos o sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía proveniente del sol. Respecto al ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, también se establece una bonificación del 95% a favor de esas construcciones u obras que incidan en ese aprovechamiento térmico. Y algo similar sucede a efectos del impuesto sobre actividades económicas. Me interesa incidir, además muy brevemente, para no ocupar más tiempo del que me corresponda, qué podría hacer el ordenamiento tributario a partir de ahora. Teniendo en cuenta la nueva o la mención que se realiza en la directiva del 2018 en relación a las comunidades de energías renovables y con la mención a las comunidades de enérgicas locales que se realiza también en la directiva del 2019,
podríamos aprovechar esta nueva figura jurídica, además definida o regulada en ese Real Decreto Ley del año 2020, para fomentar ese autoconsumo, de manera que pudiéramos incidir desde el punto de vista fiscal. ¿De qué manera? Pues o bien regulando o bien incidiendo en esa nueva categoría jurídica que permitiese aplicar la ley de cooperativas y establecer, por ejemplo, un régimen fiscal que pudieran aplicar ese régimen fiscal especial de las cooperativas, como ya se ha hecho en Grecia y como parece haberse orientado, haberse adelantado incluso esas comunidades de energías renovables que se han ido estableciendo en España, pero también se permitiría, o también entendemos que podría tener cabida dentro de las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, que permitiría determinar o que permitiría aprobar incentivos fiscales más importantes y que permitiese establecer la exención de tributación si se cumplen o si se cumpliesen determinados requisitos. Además, aprovechando la modificación de esta ley, de la Ley 49/2002, que está en curso. Pues con ello cierro mi intervención y quedo a cuantas preguntas o observaciones quieran realizarme. Muchas gracias. Muchas gracias, la profesora Gracia Luchena. Efectivamente ha sido una conferencia también muy interesante. Particularmente para mí siempre ha sido un tema muy complicado, el de la fiscalidad, de la tributación, y la verdad que me ha clarificado mucho todo lo que ha comentado ella. La referencia también, pues efectivamente, a la ley de cambio climático y pues toda la explicación que ella ha hecho de los incentivos fiscales para estimular el uso de las renovables, tanto a nivel estatal como autonómico, pues ha sido la verdad que desde todos los puntos de vista muy interesante. Bien, en esta mesa, como decía anteriormente, se han presentado dos comunicaciones que también les voy a dar la palabra ahora mismo para que, si puede ser, la verdad que muy tarde, fuera de tiempo, lo puedan pues, abreviar en 5 minutos las principales pinceladas de ambas comunicaciones. En primer lugar, va a tener la palabra el profesor Íñigo del Guayo, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, y su comunicación versa sobre una lección derivada de la jurisprudencia recaída en torno a la modificación del marco retributivo de las energías renovables en España en las últimas décadas, en concreto la regulación como nueva ciencia social. Cuando quieras. Muchas gracias, Miriam. Es un placer saludarte y es un placer saludar a todos los participantes en este congreso. Quiero, en primer lugar, dar la enhorabuena por esta iniciativa y darles las gracias porque me hayan permitido presentar esta comunicación, que la hayan admitido y que la pueda presentar. Estoy muy contento de cuanto he escuchado durante estas sesiones y veo que muy acertadamente la mayoría de los ponentes miran hacia el futuro, porque la transición energética es algo que está en el futuro, los desafíos jurídicos son los desafíos para el futuro, pero a mí me van a permitir que mire un poco hacia atrás. Quizás como jurista que tiene que mirar a lo que ha ocurrido. Y tuve noticia de este congreso en torno a unas fechas en las que estuve en una tesis doctoral en Pamplona, precisamente, Miriam, sobre el riesgo regulatorio en las energías renovables. Y el doctorando, en una brillante tesis doctoral, analizaba toda esa jurisprudencia que ha recaído en España en las últimas décadas a propósito de la reducción de las primas para las energías renovables. Y hay un cierto consenso entre los juristas que esa jurisprudencia tiene una relevancia futura importante, pero nos falta todavía perspectiva. ¿Qué ha ocurrido para que una mayoría de analistas piensen que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lo voy a decir con unas palabras que no me gustan, pero que se usan, no haya estado a la altura de lo que la seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima requerían? Y nos preguntamos, si con lo que ocurrió con las primas a las renovables
ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional en decenas de sentencias han considerado que se haya vulnerado la seguridad jurídica, que no se ha violado el principio de protección de la confianza legítima, que a juicio del Tribunal Supremo la rentabilidad razonable como principio de fijación de las primas no se ha violado, porque las empresas estaban sujetas a un riesgo regulatorio, y nos preguntamos, ¿realmente esa jurisprudencia es admisible? Sobre todo, hay personas que tratan de compararla con los laudos arbitrales internacionales que han condenado a España a indemnizar a esos mismos inversores, bueno, de naturaleza no comunitaria o no española, y parece que se crea un gap, un hiato insalvable entre lo que han dicho los laudos arbitrales y lo que ha dicho nuestra jurisprudencia. Bien, pues más allá de que debamos aceptar, como no podía ser de otra manera, que el derecho es lo que dicen los jueces, no es lo que nosotros pensemos, porque ellos son los que tienen la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, más allá de esa idea, que parece evidente, sin admitir que los jueces creen derecho, porque en el ordenamiento jurídico español los jueces aplican o interpretan el derecho sin crearlo, ¿no? Es la hora de ir cogiendo distancia conforme pasa el tiempo para comprender qué ha ocurrido. Y ha ocurrido, a mi juicio, que por una deficiente estructura organizativa española, porque nuestro órgano regulador aún no está bien configurado, la sección tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha utilizado criterios jurídicos para analizar la situación, pero yendo más allá, podríamos decir que ha sido una sala extendida de supervisión regulatoria. Ha tenido en cuenta la regulación. Y decir eso es decir que ha tenido en cuenta, junto a criterios jurídicos, criterios de política energética, criterios de finalidad de la regulación. Y por eso al Tribunal Supremo le pareció bien que el gobierno español justificara las medidas en la necesidad de rebajar el déficit. Y al hacer eso, el Tribunal Supremo se ha posicionado a favor de una determinada política energética. Le pareció bien que los gobiernos españoles quisieran hacer caer la disminución del déficit sobre los hombros de los inversores en renovables. Podría haber dicho, pues no me parece bien, eso debe caer sobre los hombros de los contribuyentes o debe caer sobre los hombros de las empresas. Pero le pareció bien aquella justificación, lo cual es signo de que la regulación, que es un concepto todavía de perfiles poco definidos, se les empieza a aparecer como una nueva disciplina científica que aglutina elementos procedentes de diversas disciplinas. Y ya he cumplido mis 5 minutos y ya he expuesto esta idea que agradezco profundamente que se me haya permitido exponer. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía que muchísimas gracias al profesor Del Guayo, y en segundo lugar va a tener la palabra Laura Presiche, que es investigadora asociada del CEDAT, y ella ha escrito su comunicación sobre el autoconsumo fotovoltaico colectivo en edificios plurifamiliares. En concreto, va a hablar sobre las problemáticas no resueltas y el impulso municipal. Tiene la medida posible 5 minutos, por favor, para explicarnos las líneas principales de su comunicación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Se me ve? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Perfecto. Sí, perfectamente, sí. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores del evento, también para permitirme exponer esta comunicación y extender los agradecimientos a todos los ponentes por la altísima calidad de las intervenciones. Bueno, es muy tarde, así que seré muy rápida. Me remito a la comunicación para más detalles, y la comunicación, como ha dicho la profesora Mireia Sarasivas, que he presentado, pues forma parte de una más amplia investigación relativa a las competencias municipales sobre el autoconsumo fotovoltaico, en concreto en el sector residencial. Y durante la investigación me he topado con unos datos que han llamado mucho mi atención. El primero, que recoge el informe de autoconsumo en Cataluña del ICAEN, es que la mayoría de las instalaciones domésticas de autoconsumo fotovoltaico en Cataluña se sitúan en viviendas unifamiliares.
En concreto, de las 5.869 instaladas en 2020, en toda la comunidad autónoma, solamente 25 de 5.869 fueron instalaciones de autoconsumo colectivo. Y en el resto de España no vamos tan mal, pero vamos en la misma senda. Y este dato resulta aún más sorprendente si se relaciona con otros dos datos. El primero es que en España es el segundo país de la Unión Europea, el primero es Letonia, donde más población reside en edificios plurifamiliares, y por el otro, que otro estudio ha evidenciado que más del 75% de los tejados de edificios plurifamiliares en nuestro país es idóneo para las instalaciones de placas solares. Pues está claro que algo falla. Sin más rodeos, el escaso número de instalaciones de autoconsumo colectivo en edificios plurifamiliares se debe sin duda también a algunas barreras normativas y técnicas todavía existentes relacionadas con las modalidades de autoconsumo colectivo. No quiero extenderme, se ha ya comentado que el Real Decreto de Autoconsumo por fin reconoce expresamente el autoconsumo colectivo y lo diferencia en dos tipos, ¿no? Y en el segundo tipo, además, se ha ya hablado de un problema muy conocido, que es el de la distancia de conexión entre generación y consumo que fija el Real Decreto de los 500 metros. Bueno, entre los obstáculos que en la comunicación, que a la comunicación hace referencia, uno es los coeficientes fijos de repartición. El coeficiente de repartición es el mecanismo que se emplea para distribuir la energía generada por la instalación de autoconsumo entre todos los autoconsumidores, y en este momento es fijo. Acerca de eso, hay un proyecto de orden que debería introducir la posibilidad de coeficiente de reparto dinámico y variable por cada hora del año, y esto sin duda mejorará el reparto de energía generada entre todos los usuarios, pero no es la solución ideal. ¿Por qué? Porque el reparto seguirá estableciéndose siempre a priori, es decir, con anterioridad respecto a la generación real de la energía, y además estos coeficientes de reparto horario solo se podrán cambiar con una periodicidad superior a los 12 meses. Una ulterior dificultad también se relaciona con la necesidad de autorización de la comunidad de propietarios para la instalación de autoconsumo colectivo en el tejado de edificios, ¿no? En España, la ley de propiedad horizontal requiere un acuerdo aprobado por mayorías que no son muy claras, pero aún más en Cataluña, porque el libro quinto del Código Civil contiene un redactado que es muy confuso. En esta senda, la ley de cambio climático, que como ha mencionado el profesor López Ramón, es una ley más habilitadora del gobierno que reguladora, introduce la proposición por parte del gobierno de la modificación de la ley de propiedad horizontal, justamente para facilitar las instalaciones de autoconsumo colectivo en las comunidades de propiedad horizontal. Y lo mismo debería hacerse en Cataluña. A estos escollos se añaden otros obstáculos, por ejemplo, las actuaciones de algunas comercializadoras y distribuidoras que ralentizan los procesos, la escasa propensión en España para la instalación normativo y técnico de la población y la falta en algunos casos de condiciones favorables para la instalación de estas placas solares. Estas trabas normativas que he analizado en la comunicación son escollos que frenan la expansión del autoconsumo y que los municipios por sí solos no pueden solventar. Pero como se ha puesto de manifiesto, parece que paulatinamente se están intentando eliminar. Por lo tanto, hay que esperar las pertinentes modificaciones. Bueno, luego la comunicación también aborda algunas medidas concretas a través de las cuales los municipios pueden fomentar esta tipología de autoconsumo. No me extiendo, pero entre todas sí que se hace hincapié en la necesidad de establecer en las ordenanzas solares bonificaciones, a las que se ha referido la profesora Gracia Luquena ahora, de IBI y de CIO, que sean ad hoc para las instalaciones de autoconsumo colectivo. Y con esto acabo, parece obvio, pero no es tan obvio, también facilitar información clara y concreta de todos los trámites municipales en las páginas web, en las ordenanzas solares, y también con sesiones presenciales de información y de apoyo. Y bueno, no me da más tiempo, así que por mi parte es todo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu comunicación. Ahora, ya una vez concluidas las intervenciones de los panelistas y las dos comunicaciones, está abierto el turno del debate. En principio, en el chat no veo ninguna pregunta, ninguna observación. No sé si alguien quiere levantar la mano y comentar o preguntar algo a
a las personas que han intervenido en esta mesa. No sé si estamos ya un poco cansados todos, hoy es un poco tarde, no lo sé. Veo que no hay ninguna mano levantada. Bueno, pues por mi parte, no sé, el profesor Francisco Delgado quizás quiere comentar alguna cuestión. No sé si quieres que cerremos ya la mesa. Bueno, yo creo que es comprensible que a estas horas de la noche pues ya todos los asistentes estén muy cansados. Yo no me resisto a felicitar al profesor del Uruguayo por su comunicación, que es muy certera, va directa a la diana, y él lo hace en su análisis con palabras muy finas, de jurista, de fino jurista como es él, pero le leeremos con sumo gusto cuando se haga la publicación. Y a los demás, pues creo que es merecido descanso lo que toca ahora, porque tenemos que volver mañana. Tenemos que volver mañana a las 9, porque tenemos toda una mañana por delante de paneles, y a eso les invito, a que descansen y vuelvan mañana puntualmente para terminar el congreso. Muchísimas gracias. Sí, me dicen que por cerrar únicamente. Que con el mismo enlace se puede entrar mañana. ¿De acuerdo? Que nadie se quede perdido por el camino. Pinchando el mismo enlace que hoy, se les da acceso. Muchas gracias, Miguel. Únicamente por cerrar la mesa, de nuevo felicitar a todos los participantes de esta mesa. Han sido brillantes intervenciones y agradecer que hayan tomado a la organización y a los directores de este congreso que hayan querido pues, que forme parte de esta mesa a nivel moderado. Muchísimas gracias y enhorabuena. Y que vaya muy bien la sesión de mañana.